Hola y bienvenidos otra vez a Cocina. Encende Scout. Tengo que empezar a decir wood más seguido porque cada vez que comparto un video pongo wood. Y todo el mundo dice, ¿qué es wood? En esta ocasión vamos a aprender a hacer milanesa. Para este plato es opcional la parte en la cual si quieres preferirlo con arroz o si quieres preferirlo con fideo. Pero nosotros esta vez la vamos a hacer con fideo. ¿Qué? Sí, es que ya hemos comido mucho arroz y China está un poco enfadado. Para este plato lo único que vas a necesitar es otra vez una mini vaca, pan molido o harina de pan, papa, huevo y fideo, sal, aceite y ganas de hacerlo. Así que vamos a hacerlo porque siempre es más fácil hacer otras cosas mientras se cocina. Lo primero que vamos a hacer es el fideo. Lo pones en fuego bajito porque si algo hemos aprendido en esta cocina es el hecho de que esta cocina se toma las cosas en serio. Consejo, si tu olla está aún mojada tienes que esperar a que seque porque si no el aceite va a hacer. Lo que es ponerle un poco de aceite y le echas. Ya te escuché, men. Y lo que haces es tostar el fideo de la misma manera que hicimos en el guiso. Esta es una acción de paciencia, calma, cosas que no tengo, así que vamos a revolverlo. Y una vez antes de que se te queme el fideo porque no lo removiste bien, porque no tuviste paciencia ni ganas, entonces le echas el agua. Si te preguntas por qué tanta agua, matemáticas. Entonces, al igual que hicimos anteriormente, vamos para que la papa cueza con el fideo y para que no tengas que echarle un montón de agua y así se haga guácala tu fideo, la vas a partir la papa. Ojo, lo único que es que esté bien lavada. Le vamos a echar más agua. Un poquín. Y para que el fideo tenga sabor y no parezca guácala, entonces le echas salsilla. Mientras tanto podemos ir haciendo lo que es la milanesa. Si escuchan un brrr en la grabación es mi estómago. Siguiente paso es hacer la milanesa. Para la milanesa meter carne, ¿no? Algo que es muy importante es que la milanesa sea delgada. No tan delgada como la línea entre ser buena onda y ser súper buena onda, ni tampoco tan gruesa como la línea del Ecuador. Lo que vamos a hacer es vamos a partir esta vaca a la mitad y otra vez a la mitad. Entonces ya tenemos una mitad cortada y la vamos a volver a cortar. Cambio de teoría, vamos a cortar la carne como podamos, mientras más fina se pueda y mientras se ponga en una sola pieza mejor. Como hicimos con el bife, cortas hasta casi la mitad y lo abres después. Si es así como se corta milanesa, bien. Si no es así, comenten. Especialmente ustedes carniceros que nos ven muy seguido. Y una vez que tienes tu carne cortada como pudiste, lo único que haces es machucarla con un martillo, con una piedra o con tu cabeza. ¡Aprobado! Una vez que han machucado, el siguiente paso es hacer la mezcla para la carne. Y en un plato aparte, del cual no tiene carne, le van a poner un huevo. Esta vez no me voy a hacer al bueno. Le van a echar sal. Y lo van a revolver. ¿Listo? Y si no, ni modo. Y apartas tu huevo. Vuelves a tu carne. Si quieren pueden añadir a este de huevo muchas cosas para que tenga el sabor. Nosotros solo le vamos a echar ajo. Entonces lo que haces es picar muy finito el ajo. Se me ocurrió una idea. Vamos a aplastarlo con el aplastaco todo. Ya, entonces esto es un experimento, así que si no sale bien, ni modo. Una, dos. ¡Ja! Dejen todo de lado y llamen a la comunidad científica. ¡Ja! Literalmente hice puré. Mira, hice puré de ajo. Y lo que hacen a su puré de ajo es hacerlo así porque por ahí no está bien hecho. Y lo echas. Te fijas de que no se te queme el arroz por estar jugando. Al decir arroz quise referirme al fideo. Bueno, y lo que haces es poner un montón de pan pequeñito. Bueno, no un montón, una cama. Y lo primero que haces es tu carne la mojas en el huevo. Y después la pones en el pan y lo cubres en harina de pan. El huevo sirve como pegamento para que el pan se añada a la carne. Y repites el procedimiento. Como siguiente paso vamos a hacer toda la fritada. No, primero vamos a fritar la papa porque cuando se frita la milanesa, el pan que tiene la milanesa se cae y queda en el aceite, así que eso va a ser lo último. Al igual que hicimos la anterior vez, le vamos a echar aceite
Esta vez sí requiere un poco más de aceite de lo usual. La papa que cocimos con el fideo, que tiene sabor a fideo probablemente. Y una vez que has pelado todas tus papas, las pones a terminar de dorar. Y esperas a que doran. Doran en 5 segundos. Uy. Es el baile para que friten más rápido. Las sacas y las pones aparte. Y después, aprovechando este mismo aceite a temperatura muy alta, le echas la carne. Preferiblemente de una manera en que no se doble mientras cuece. Bueno, como el aceite está súper caliente, entonces no tarda mucho en cocer, entonces le das la vuelta. ¿Viste? Porque ya se estaba empezando a quemar, entonces le das la vuelta. Y para tu propia protección le pones tapa. Y una vez que está frito lo sacas. Y es bueno que sigas el consejo de las servilletas, solo que a mí se me olvidó poner las servilletas. Y una vez que tengas todos los ingredientes listos, lo único que haces es poner el fideo, ponerle una milanesa, ponerle papa. Y listo, men. Tienes una milanesa con fideo y papas. ¿Tú crees que cuando Thor era niño le dieron un martillo así? Para que practique. Y eso fue todo por ahora. Si te gustó el plato, dale like, dale me gusta. Para saber que te gustó el video, no te olvides suscribirte aquí abajo. Deja en los comentarios de abajo si tú haces la milanesa de una manera diferente, si lo acompañas de otra manera diferente, o si le pondrías una ensalada y le dejaras de poner papa. Eso, entonces deja ahí abajo otros platos que quieras que hagamos, ¿no? Para encontrar la receta completa debes dejarla aquí abajo. La vas a encontrar la receta en el link. No te olvides seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, para saber más noticias también sobre nosotros. También ahí puedes dejar tus sugerencias. No te olvides de que ahora ya los capítulos tienen subtítulos en inglés, así que si tienes un amigo que habla inglés o tú quieres practicar tu inglés, puedes ponerlos ahí abajo en el botón que hay aquí. Eso sería todo por ahora, así que nos vemos.